Olá, boa tarde a todos. Vou fazer a discussão técnica da análise sinótica de hoje, 11 de dezembro de 2020, e vou falar um pouquinho também da previsão para os próximos dias dos principais sistemas meteorológicos de escala sinótica que estão atuando neste momento. A gente começa analisando a imagem de satélite, no canal infravermelho. E como a gente já vinha falando em outras oportunidades, a semana passada, entre sábado e domingo da semana passada, a gente estava com o início, começou um terceiro episódio da zona de convergência do Atlântico Sul, atuando sobre o sudeste, centro-oeste e parte da região norte, e que agora esse sistema começa a enfraquecer, pelo menos na sua configuração nas camadas baixas, porém, através de imagem de satélite, como vocês podem ver agora nesta imagem, esta animação das últimas horas, do início da tarde, ainda se vê essa banda de nebulosidade, vejam desde o Oceano Atlântico Sul em direção ao interior do continente. Ela começou a recuar um pouco em relação aos últimos dias, mas ao longo de todo esse período provocou chuva volumosa, em parte, já entre domingo passado, sábado passado, domingo, chuva volumosa em algumas áreas do Vale, litoral norte de São Paulo, depois se propagou para áreas serranas do Rio, interior de Minas Gerais, sul, zona da mata, depois, ultimamente, para a região do Espírito Santo, onde teve volumes significativos e com bastante impacto em várias cidades vulneráveis dessa região sudeste. E vemos essa nebulosidade bem organizada ainda, apesar que já começa a perder um pouco de configuração sobre o interior do continente. Inclusive vemos, em função da tonalidade brilhante da imagem, nuvens convectivas associadas às tonalidades, tons mais brilhantes em branco, atuando principalmente sobre parte do sudeste, centro-oeste e norte, como a gente pode observar. E vemos que toda essa nebulosidade se emenda sobre o Oceano Atlântico, podemos ver, onde se junta com um sistema de baixa pressão bem retirado, claro, do continente sobre o Oceano Atlântico Sul. Na realidade, aqui temos uma família de sistemas, ou um sistema mais importante concatenado com outros mais fracos, mas não deixa de ser uma banda de nebulosidade que está associada a um cavado, uma área de baixa pressão relativa. E esse cavado, de alguma forma, ajuda a alinhar essa convergência de umidade entre o interior do continente e o Oceano Atlântico. E como a gente vai ver daqui a pouco nas análises das cartas de superfície e altitude, a gente vai ver que já essa configuração, essa convergência ficou mais restrita, começou a perder organização nas camadas baixas e está sendo, de alguma forma, segurada pelas camadas médias e altas, como a gente vai ver daqui a pouco na análise das cartas de superfície e altitude. Mas vemos bastante convecção sobre o Goiás, parte do centro-oeste, e também, claro, na região norte do Brasil, vemos também importante convecção sobre o estado do Amazonas e os países vizinhos, principalmente aqui na Venezuela, Colômbia, parte do Peru. E por outro lado, claro, quando temos essas zonas de convergência do Atlântico Sul, ao sul, no centro-sul do Brasil, temos escassa nebulosidade ou chuva, se tiver alguma chuva de forma bem isolada ou convectiva, como teve também durante os últimos dias sobre Santa Catarina, Paraná, em função da presença de um sistema de baixa pressão na troposfera média, um cavado, ar frio na troposfera média ajuda a estabilizar o tempo e manter essas nuvens convectivas que aparecem de tarde, inclusive com queda de granizo em alguns pontos. Mas, no geral, é chuva bem localizada, como vocês podem ver, também com temperaturas relativamente elevadas sobre grande parte dessa região mencionada anteriormente, centro-sul do Brasil, países vizinhos, Paraguai, parte da Bolívia, centro-norte da Argentina, Uruguai. E agora vocês podem ver como já outro sistema meteorológico importante que está atuando no continente sul-americano, esse sistema frontal. A gente vê um aglomerado de nuvens também um pouco mais estreita, essa banda de nebulosidade, aqui na Bacia do Prata, já entrando sobre o sul do Uruguai, indo em direção ao interior da Argentina, principalmente as províncias de Entre Ríos, Santa Fe e Córdoba, mas o mais significativo na Bacia do Prata. Esse sistema frontal, de alguma forma, está associado ao enfraquecimento também
das zacas. E lembrando que geralmente quando tem zacas, sobre o centro-sul do Brasil e parte do centro-norte da Argentina, os sistemas transientes não chegam, ficam de alguma forma bloqueados. Mas neste caso vemos essa frente fría entrando sobre o Uruguai e de alguma forma tentando quebrar ese bloqueo, podríamos decir, esa configuración de tipo bloqueo asociada a zacas. Por eso a zacas está enfraqueciendo, porque ya comienzan a aparecer algunos transientes, sean sistemas frontales o perturbaciones ciclónicas en otros niveles, que comienzan a atravesar el centro-sur de Brasil y parte del centro-norte de Argentina y de alguna forma pujan la convergencia de humedad y de masa en las camadas bajas para esos sistemas novos que ven do sul do continente. Então, já a zona de convergência de umidade, o escoamento que alimenta as zacas, já começa a ser dividido. Uma parte vai como um jato de baixos níveis, alimentando esses transientes, e outra parte, um resquício, fica nas zacas. Por isso se desconfigura as zacas. Por isso estou falando que as zacas, para mim, já pode ser, eu posso considerá-la como desconfigurada, morreu hoje a zero, ontem à noite, ou quizá pode se manter até as 12 UTC de hoje, como vou mostrar na carta sinótica, mas isso é muito subjetivo. Sempre vai ter um delay de 12 horas, onde, dependendo da subjetividade do previsor, do meteorologista previsor, ele pode ter finalizado as zacas ontem à noite ou mantido pelo menos 12 horas a mais. A CECITI também vemos, de alguma forma, na sua posição climatológica, está bem aqui organizada entre 8 e 10 graus norte no Pacífico e também sobre o Atlântico. Mais ou menos aqui tem pouca atividade, sim, sobre o norte da região, aqui sobre o norte do continente sul-americano, mas se a gente vê a confluência dos ventos nas camadas baixas, para ver os alísios, por exemplo, a confluência dos alísios, aí vai poder ver melhor como a CECITI está organizada. Por exemplo, aqui temos omega em 500, essas isolinhas em amarelo, e água precipitável acima de 45. Então vejam que a CECITI, de alguma forma, se encontra numa região de máxima umidade, neste caso água precipitável, por isso eu coloquei nessa posição aproximadamente. Como vocês estão vendo na imagem de satélite, depois vocês vão ver na carta de superfície. Aqui vemos a confluência dos ventos, o escoamento em 925 hectopascais, vemos as isolíneas, a confluência dos alísios, e também aqui, em colorido em verde, vemos a umidade relativa na camada 850 a 700. De alguma forma também me permite posicionar esse sistema. Voltando à imagem de satélite, mais ao sul, já na Patagônia, vemos um sistema frontal que entrou aqui provocando bastante chuva, principalmente do lado chileno. Claro, aqui vemos o sistema frontal, parte que atravessa aqui os Andes em função da cordilheira, entra na Patagônia argentina. E podemos ver aqui as células abertas associadas a esse ar frio. Geralmente, atrás desse sistema frontal, vemos as células abertas. E aqui vemos outros sistemas frontais a oeste, bem comuns para essas latitudes. Inclusive, mais ao sul, vemos famílias de sistemas frontais, ciclones em estágio de oclusão. Mesmo comportamento podemos observar sobre o Oceano Atlântico Sul. Eu vou colocar aqui uma imagem visível, para ver um pouquinho mais em detalhe. Vejam aqui, se vê o ar frio, vejam na Patagônia, como vemos as células abertas, aqui essa nebulosidade de ar frio sobre uma superfície de mar relativamente mais quente, provoca esse tipo de nebulosidade. Aqui vemos a banda frontal, de alguma forma, e ao norte vemos de novo algumas células abertas, aqui já um pouco mais fechadas em função do estabelecimento da presença do sistema de alta pressão do Oceano Pacífico, os anticiclones semipermanentes, o anticiclone semipermanente do Oceano Pacífico. Vemos aqui também na região precordillerana, aqui da região do norte da Argentina, algumas outras áreas convectivas, forçadas principalmente pela orografia, mas depois a gente vai ver na carta de superfície, de alguma forma,
como también puede tener algún factor dinámico contribuyendo a la formación de esas lluvas, de esas nubes. Inclusive, vean aquí, interesante cómo esa nebulosidad, no sé si consiguen imaginar, esa nebulosidad de alguna forma generada por los vientos de cuadrante norte, en grande parte de toda esta región. Puedo colocar aquí una animación. Aquí se ve mejor, vean la animación de una imagen de satélite combinada. En este caso se combinan varios canales, principalmente o visível y o infravermelho, mas a gente ve aquí en la región esta de Mato Grosso, sobre todo esta parte de viento norte. ¿Sí? Todo viento norte ya de alguna forma indicando que en las camadas bajas a Zaca ya no está alimentada por esos vientos de superficie que realmente convergen a la región de Zaca. Ya comienza a se direccionar todo para la región del sur de Brasil y de Argentina. Aquí, como falei anteriormente, vemos aquí algunas áreas con convección sobre parte do Paraná y Santa Catarina. En fin, aquí vemos las áreas convectivas también, algunos núcleos convectivos de importancia actuando en la región tropical. Interesante aquí, podemos ver una frente de rayada, interesante, vean aquí, y sobre la región amazónica. No sé si consiguen ver aquí, son varios núcleos convectivos, una secuencia de sistemas convectivos, forman un aglomerado de nubes y generalmente esa avanza del este para oeste y a descendente, las tormentas de alguna forma baten en un chão y provocan esa frente de rayada, que provocan más una vez levantamiento en la frente. Por eso se ve ese tipo de nebulosidad. No sé si aquí da para ver. Aquí más en esta imagen. Aquí podemos ver en el momento que faz animación. Podemos ver de alguna forma un deslocamiento de esa frente. En realidad son más líneas de estabilidades, que llena una frente de rayada. Vamos a intentar ver aquí a carta de superficie, ¿sí? Aquí vemos la carta de superficie que yo analicé, las dos UTC. Vemos aquí, ainda va en Chile, ¿no? A Zacas, más o menos en esa posición, entre el río, un poco en la salida del Triángulo Mineiro, sur de Goiás y Mato Grosso. Vean cómo está aquí, tengo un caballo invertido sobre el océano que está concatenado con un sistema frontal, con una valla oclusa. Aquí tenemos otra valla. Y vemos aquí un sistema frontal mencionado anteriormente que estaban en Uruguay. Aquí en las dos UTC se encontraba ya entrando sobre Uruguay. Y un flujo bien importante aquí de sudoeste, una frente que en realidad no provocó mucha lluvia, que en Argentina provocó más vento, en rayadas de vento, en función del gradiente de presión, más do que lluvia. ¿Sí? Y aquí vemos ese otro sistema frontal que estaba entrando en Chile, provocando esas lluvias también de un lado a Barlovento, dos Andes. Vemos aquí los anticiclones subtropicales del Océano Pacífico y Atlántico, respectivamente, en 1028, el Pacífico, y aquí 1020, no Atlántico. A Cesiche, más o menos, donde a gente mostró, donde yo mostré la imagen de satélite y también en esa figura de otras variables meteorológicas, de los alisios, la confluencia de los ventos, las camadas bajas y de agua precipitable. Y aquí aparece una valla a principios de 1000, ya ver de cuánto, de 1000 milibares aproximadamente, ¿sí? Sobre el norte de Argentina. Aquí podemos ver los valores también en función de los datos SINOP de agua precipitable, ¿no? de temperatura punto orbal, los 23 son valores bien elevados para esa región, la región tropical, costuma tener esos valores. Voy a mostrar un zoom para ver mejor aquí el sistema. Vean aquí
a Baía de Miu, posicionada aquí sobre la provincia de Salta, aproximadamente. Aquí voy a hacer un otro zoom para ver o posicionamento do sistema frontal. Vejam que aqui provocou chuva na Baixada do Prata, mas chuva moderada, mas instantânea, não teve grandes acúmulos. ¿Sí? Bastante ventoso, 15, 20 nós. O sistema frontal, aqui está 28, 18, 17, aqui já está 14 de orvalho, 10 de orvalho, ¿eh? Coloquei mais ou menos por aí, onde se vê o gradiente de espessura. Aqui aparece o símbolo de ventos, cuando un vento levanta poeira, es el símbolo de peso, parece símbolo de peso, cuando tiene vento, rayada de vento con poeira en la región. Aquí vemos con una tendencia positiva de 4.8 milibares. Entró con bastante, a gente llama de vento pampero, cuando pasa rápido esa frente y un tiempo llueve y abre rápidamente, como la gente ve aquí, ya prácticamente con cebo abierto en toda esta región, poca nebulosidad. No. Aquí sobre o São Paulo, Río de Janeiro, a gente ve valores elevados, ¿no? De orvalhos acima de 16, 18, y temperaturas a 2 UTC ya acima de 24 grados aquí sobre grande parte del estado de São Paulo y do Río. Siempre aquí en la región marítima los orvalhos son más elevados, ¿no? Podemos ver aquí en el Río 23 de orvalho. Voy a mostrar aquí a carta de 850 para ver cómo el escobamiento comenzó a perder configuración. Aquí, por ejemplo, vemos 850. No. El escobamiento todo de cuadrante norte ya. Las dos UTC. Ya está todo de cuadrante. Inclusive aquí ya se ve la presencia de un jato de bajos niveles en la posición clásica. Eso es un indicio de que la zaca ya comienza a desconfigurarse. Ahora alguien puede preguntarme por qué vos se manteve. Manteve porque generalmente cuando moje a zacas, él se desconfigura en las camadas bajas, más se mantiene en las camadas medias y altas, como a gente ve en la imagen del satélite. Voy a mostrar ahora la carta de 500 y 250 para ver cómo un cavado en esos niveles segura a banda de nebulosidades sobre la región sudeste. Más en superficie, en las camadas bajas, vemos cómo ya está todo de cuadrante norte. ¿Sí? La circulación de cuadrante norte influenciada por los anticiclones, parte que viene del Océano Atlántico y parte también viene del Atlántico, más como alisios que entran en un continente, baten los Andes y de ese como jato de bajos niveles con vientos ya acima de 30 nós en 850 milibares. Voy a mostrar aquí a carta de 500 para ustedes verem cómo ainda. Bueno, aquí vemos un flujo, un lindo gradiente de altura geopotencial asociado a esa frente fría. Vemos con temperaturas de menos 12 grados, relativamente frío en 500. Aquí vean que al norte de ese paralelo 27 prácticamente no hay gradiente de presión, no se observa gradiente de presión porque estamos en una atmósfera barotrópica, bastante común observar eso en esa época do ano, en esas regiones. Mas se a gente segue o comportamento do vento, dá para inferir aqui a presença, vejam aqui, de um cavado. Não sei se você vê. Aqui. Un cavado. Ese cavado de alguna forma me está asegurando, inclusive aquí se ve una circulación ciclónica, que está asegurando la convergencia de masa, no sé si ustedes ven aquí el flujo, justamente donde posicioné a zacas. Entonces está siendo asegurada pelo escoamento en la camada media. ¿No? De aquí a poco voy a mostrar también altura geopotencial y omega, para ustedes verem mejor. Ese cavado, por ejemplo, provocó tempestades y lluvias muy fuertes ontem en el norte de Bolivia, parte de Acre, Rondônia y el sur de la región amazónica. Y ahora, de alguna forma, y también, ahora no, más de mañana, perdón, contribuyó, deixa colocar aquí, aquí aumentar todas esas instabilidades aquí sobre el centro de la región amazónica. Más voltando, voy a colocar aquí 250. Y aquí se ve mejor, vean. Inclusive aquí se ve una isoipsa
de 1930 metros de potencial. Vean aquí o cavado. No sé si consiguen ver. Aquí se ve bien. A alta de Bolivia con una característica más de alta dinámica en función que también aparecía en 500 y está un poco bastante más a oeste de su posición climatológica. Y ese cavado que mencioné recientemente, está vendo aquí o huella do cavado, de alguma forma asegura as zacas ainda na região que eu marquei. Aqui se vê o vórtice do nordeste, também, e os respectivos jatos, os jatos de altitude subtropical, aparecem aqui, e aqui aparecem os dois acoplados, o jato polar norte, na realidade, que seria o ramo norte e o ramo sul do jato polar. Vou mostrar aqui das 12 UTC. Aqui se vê um pouco melhor o campo de altura potencial em 500. Aquí está trazado cada 40 metros, entonces se ven algunas isolíneas a más en relación a la carta anterior. Mas vemos más una vez, vean aquí o cavado mencionado anteriormente, aquel que segura as zacas. ¿Sí? Aquí se ve o cavado. Aquí se ve todo o cavado frontal da China. Esa área en cian representa omega negativo en 500 y la área verde colorida representa humedad relativa acima de diferentes valores, en verde está acima de 80 o 90%. Es justamente donde está posicionada más o menos as zacas. Mas este sería un cavado que está manteniendo el sistema ainda semivivo, podríamos decir. Si la gente ve línea de corriente, aquí se ve también, en 250 vemos ese cavado, aquí con bastante divergencia, que sería esa área colorida en tons verde-amarelo, eso favorece la divergencia, eso sería divergencia provocada por las influencias de los ventos, que favorece justamente la convergencia en las camadas bajas y en consecuencia un mecanismo de levantamiento. Por eso también se mantiene activa las zacas en esa región. Sería la componente dinámica que ayuda a la manutención de las zacas en la región tropical, porque generalmente las zacas entran con un transiente, que puede ser un cavado frente a un sistema de baja presión, que generalmente está sobre océano. Son sistemas transientes, sistemas baroclínicos generalmente, solo que cuando se acoplan, cuando entran a un continente y se mantienen en esa región, se acoplan justamente a manutención de esas zacas, o esa banda de nebulosidad. En el interior del continente está dada por la divergencia, la influencia de los ventos, o sea, por la divergencia provocada en altos niveles, que en este caso está siendo provocado por ese cavado. Más en media, generalmente, esa manutención es dada por la Alta de Bolivia, por la borda este de la Alta de Bolivia, que genera bastante divergencia. Vean que en 500 también se ve ese cavado, con omega. Omega aquí está en amarelo, líneas amarelo. Y aquí el colorido en azul, en tonalidades azul a rojo, sería a temperatura en 500, menor que menos 12. Coloqué menor que menos 12 para mostrar un valor relativamente significativo, que a veces podemos tener menos 12 en una región relativamente quente, como un sudeste, y eso puede provocar algún tipo de impacto en términos de convección profunda. Aquí veis la divergencia, ¿no? Toda esa divergencia fue provocada, ayuda a provocar toda esa convección que vimos en la región norte, en el estado de Amazonas. Y aquí vemos su vórtice, un nordeste. Vamos a ver un poquito los índices de inestabilidad. Vemos aquí el índice lifted, línea continua en preto, menor que menos 2, humedad relativa media en la camada 850 a 500 en tonalidad de verde o naranja, verde acima de 40, inferior a 40 en tonalidad de naranja. Entonces vemos aquí, está todo húmedo, mucho más húmedo aquí en la región, casi saturado. La región donde tenemos humedades más significativas, a nebulosidad más densa, podríamos decir. Y hay instabilidades generalmente más concentradas en las áreas más al norte. Generalmente cuando está toda la atmósfera homogeneizada, está todo húmedo, de mañana generalmente los índices de inestabilidad no son tan fuertes. Existe un ciclo diurno de comportamiento de los índices, son más fracos. Entonces, en ese caso, se observa en esa imagen, ¿sí?
Aquí vemos un posicionamiento de la frente también. Vemos aquí algunos índices también sobre el Paraná y Mato Grosso do Sul, por eso vemos aquí alguna que otra instabilidad sobre Mato Grosso, en parte del Paraná. Aquí podemos ver el índice K, línea continua, mayormente acima de 30, está aportado acima de 20, mayormente acima de 30 ya es más relevante. Aquí todo 35, son valores 35, son valores casi climatológicos para esta región tropical, ¿no? Un vertical total, acima de 25 con tonalidad de verde. De mañana generalmente no son tan elevados cuanto de tarde. Lembrando que un vertical total mide a diferencia de temperatura entre 850 y 500, o sea, un gradiente vertical de temperatura. O sea que de tarde, como la temperatura en 850 aumenta en función del aquecimiento diurno, un vertical total también va a aumentar. Generalmente si se mantiene estable un nivel a temperatura en 500, ¿no? Y aquí tenemos su CAPE, también no es muy elevado en función de horario, acima de 500 en amarelo, fica plotado. Vamos a intentar aquí ver una previsión, solo para ver cómo va a evoluir. Aquí ya estamos con los análisis, las 12 UTC, la previsión, perdón. Entonces aquí vemos las 12, bueno, el análisis que la gente vio, las 12 continúa ese cavado, hoy anoche. En fractura un poco más continúa. En superficie se ve ainda esa frente que avanza en dirección a Río Grande do Sul, podríamos decir. Aquí ese cavado que echamos sobre el océano ahora se forma un tipo de valla, probablemente no frontal, ese sistema. Y si vemos la humedad de agua precipitada, aquí vemos a frente primero, posicionado sobre el sur de Uruguay, y agua precipitada bien elevada, continúa bien elevada en la región, un posicionamiento de las sacas, y también en la región tropical, porque generalmente en esa región tropical ya la cantidad de vapor de agua, de humedad, se mantiene a lo largo de toda esta zona lluviosa, independientemente de termosacas o no. 250 también se ve aquí alta de Bolivia, o alta ya más dinámica, con un cavado que continúa dando soporte a esas sacas, y un vórtice ciclónico de altos niveles. 850 se ve también aquí, bueno, aquí vamos a ver aquí si voltar. Aquí hoy anoche, todo de 40 norte continúa, o aumento en 850. Vamos a avanzar aquí para mañana. Fíjense que interesante, porque a mañana ya comienza a aparecer una perturbación aquí en 500. No sé si consiguen ver. Atrapalando Paraná, São Paulo, eso puede provocar algún tipo de instabilidad también sobre el estado paulista. Son perturbaciones que de alguna forma atrapalan. Vean aquí la vorticidad relativa en 500 negativa. De alguna forma me está mostrando ainda un posicionamiento de esa convergencia, esa saca que ya morrió, por ahí continúa ese resquicio mantido pelo campo en 500 y en 250 principalmente. Y el subo paralelo 30 con bastante baroclinía. Vemos aquí un pacote baroclínico bien intenso, un gradiente de altura de potencial bien intenso. Aquí vemos ya esa frente va en bora. Aquí prácticamente fica un cavado relativo sobre el mar. Y aquí aparece una otra perturbación entrando en la mitad de la provincia de Buenos Aires. Aquí. Entonces esa frente ficou parada aquí, sobre el sur, Rio Grande do Sul, esa que está hoy en la provincia de Buenos Aires. En Uruguay prácticamente no avanza mucho. Y aquí se mantiene ainda la región más húmeda y más instável, como podemos ver a través del índice CAPE, que son esas líneas continuas. Veja que un padrón en 250 no se mexe mucho, continúa ese cavado, influenciando el tiempo. 850 también, no hay grandes mudanzas.
Vean, las temperaturas en la altitude 50 aquí son muy elevadas, 20, 22, o sea, las temperaturas están elevadas en la región de Rio do Sul, van a continuar elevadas. Vamos a ver ahora cómo están esos valores, solo para tener una idea ahora. Ahora estamos con 38 grados, 35 en esa región. Están bien elevadas. Aquí sobre Buenos Aires, 26, 27 grados, entró a frente. Entonces, mañana, al principio, va a continuar, ese prefrontal va a mantener las temperaturas bien elevadas sobre el Rio Grande do Sul. De facto, aquí se ve bien a isoterma en 850 superior a 20. Y a noche, ahí ya enfraquece un poco. Vamos a ver a noche qué acontece. Vean como ya aquí aparece un sistema que está prácticamente estacionario aquí sobre el Rio Grande do Sul, sobre Argentina. Y a otra frente ficó prácticamente absorbida, porque vean que estamos todos con viento de cuadrante norte. Ya aparece a baixa do noroeste da Argentina bem más alongada. ¿Por qué? Y básicamente porque fuerte, vean aquí aparece un gradiente importante de altura de potencial en 500, con un cavado aquí. Y ese cavado puede provocar bastante instabilidad, de mucha baroclinía. Vean que ese cavado aquí también continúa manteniendo y perturbando un poco a parte de São Paulo, ¿sí? Y ese sector. En los 50 prácticamente fica un poco más exprimido ese cavado en relación a las 2 UTC, a mañana noche un poco más exprimido, más ainda influenciado por esa superación del cavado. Vemos como aquí ya comienza a ficar mucho más instável en toda esa región. Esa frente recúa, en realidad recúa, puede ser que recúe como Kenchi, mas aquí tenemos esa otra que no sobe mucho, fica parada no sur da provincia de Buenos Aires. Y aquí fica todo muy instável, ¿no? Continúa a final de semana, mismo sin la palabra, sin un sistema ZACA, continúa a instabilidad en la región, de esa parte del sudeste principalmente. Voy a dar una acelerada aquí el domingo. Aquí tenemos una región anticiclónica, más prevalece aquí ese cavado, esa área de baja presión relativa. Y aquí aparece un otro cavado. Ese cavado puede ser muy peligroso a la hora de avanzar aquí a una región más tropical. Y ese cavado bastante intenso también. Vean aquí cómo entra bien oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se genera eso? Probablemente va a generar un sistema de baja presión aquí. No sé si consiguen ver. Provocado por la advección de vorticidad ciclónica de ese cavado. ¿Sí? Fuerte advección de vorticidad ciclónica, lembrando que la advección de vorticidad ciclónica genera queda de presión en superficie. Y por eso se forma una valla, como podemos ver aquí. Domingo de mañana. No, aquí se ve un cavado frontal. Aquí no muda, mas aquí ya comienza a tener influencia de la región anticiclónica en 250. Mas mesmo así, con ese cavado aquí, cada vez más exprimido para oeste, vean aquí, muy húmedo aquí. Aquí ya está queriendo formar esa onda. No. Vamos a ver aquí, domingo anoche. Vean cómo ese cavado, la onda frontal se junta con ese otro. Y aquí ya São Paulo otra vez fica influenciado pelo cavado. No, se forma onda frontal. ¿Sí? Aquí ya tenemos un cavado frontal, cada vez más exprimido. Continúa alta de Bolivia y el vórtice nordeste, más aquí fica todo más exprimido, más muy húmedo. Aquí ya a frente ya sería una segunda, ya avanza, vean que se juntan ambos cavados aquí. A frente fica media restrita sobre el océano, ¿está viendo? No va, y aquí ya tiene otra perturbación entrando, que un reflexo sería este que está aquí. Ahora cómo se amplifica esa onda y a frente avanza rápidamente, prácticamente aquí más o menos en la Bahía del Prata. Y aquí esa frente fica parada, no avanza esa onda frontal que se formó, no sé si consiguen ver, aquí se forma una onda frontal, avanza por sudeste. Y aquí fica un cavado y se establece bien abajo del noroeste de la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos un cavado en 500 aquí que da soporte.
Mas esa frente no avanzó para nordeste porque un fluxo en 500 elevó ella para sudeste, de este-sudeste. Aquí tenemos una linda onda de frío, más restricta, claro, a la Argentina. Vean la isoterma a la línea de espesura de 5400 aquí. Esa perturbación relativamente de onda curta puede provocar bastante lluvia aquí, con algunos acumulados un poco más significativos, sobre São Paulo principalmente. Aquí de facto el modelo coloca, ¿no? Con bastante humedad, bastante instabilidad. No sé, tercera-feira y cuarta-feira, vean con cuarta y quinta-feira, cuarta-feira, vean continúa perturbada toda esa región. No, tuvo una área de baja presión relativa. Y con bastante lluvia. Vean que el modelo aquí coloca mucha lluvia cuarta en función de esa onda curta, aquí sobre Paraguay. La pasaje de esa onda curta provocó, y vamos a ver, provocó bastante lluvia, puede provocar bastante lluvia. Vemos que aquí un flujo bien baroclínico, un sube paralelo 25, en función de ese gradiente de altura de su potencial. Entonces podríamos decir que en los próximos días, mismo a sacas enfraqueciendo, va a continuar un tiempo instable, por lo menos en São Paulo, Río de Janeiro, sur de Minas, y claro, alineando todo eso para la región más, la región norte, ¿sí? Centro-oeste. Principalmente un norte, porque el centro-oeste da una secada en función de la entrada de ese anticiclón. Ustedes ven aquí, esa región de alta presión relativa puede secar. Vemos como un vórtice nordeste comienza a viajar para oeste, a Alta Bolivia, ahora fica un poco mejor posicionada, por lo menos en Bolivia, y vean que ambos los sistemas provocan influencia de los vientos aquí, hizo divergencia. Por eso la lluvia va a se concentrar, va a ser peligrosa en esa región. ¿Ah? Aquí. Por otro lado, aquí lo interior, seco. ¿Por qué seco? Justamente por actuación de primero que estaba en medio de un vórtice, realmente no llueve, y también porque tiene menos humedad. Oh, se ve que aquí tiene un buraco de humedad de agua precipitada. Tá bom, pessoal? Por enquanto, só isso. A gente vê o destaque, a desconfiguração das sacas, a entrada de sistemas frontais transientes desde o sul, que não conseguem entrar em cheio no sudeste, mas ficam mais no centro-sul do Brasil, provocando instabilidades nessa região. Só que o sudeste ainda vai ficar instável pela presença de cavados. Já isso a partir dos próximos dias, a partir de amanhã, sábado, domingo, segunda e terça, com essa característica.